Vamos a analizar a continuación una instalación de refrigeración elemental utilizando refrigerante amoníaco. Nuestra instalación de refrigeración elemental está constituida por un cilindro conteniendo refrigerante amoníaco, un local a climatizar, un ventilador para el movimiento de aire y un recipiente evaporador. El recipiente evaporador tiene una chimenea que comunica al ambiente. La finalidad del ventilador es mover el aire dentro del local a climatizar para incrementar el coeficiente de convección entre el equipo evaporador y el ambiente. Al abrir la válvula de expansión del recipiente, el refrigerante va a expandir desde la presión inicial de 12,5 kilos a la presión atmosférica, ya que nuestro evaporador está comunicado con el ambiente exterior. El refrigerante en el interior del evaporador va a evaporar entonces a menos 33,6 grados centígrados, si la cámara o el local a climatizar se encuentra a nivel del mar. Aguas abajo de la válvula de expansión vamos a tener refrigerante en estado líquido a una temperatura de menos 33,6 grados centígrados y presencia de vapor flash. Sobre la manguera vamos a tener condensación de agua y posteriormente formación de hielo. El ambiente va a empezar a entregar calor al evaporador. El líquido contenido en el evaporador va a ir evaporando y el ambiente va a disminuir su temperatura. En el seno del líquido podemos observar burbujas de vapor. Estas burbujas de vapor en parte son generadas por el calor que recibe el refrigerante desde el ambiente y también vamos a tener burbujas que se han generado por efecto de la expansión. Quiere decir que tenemos burbujas productivas, las que provienen por evaporación del refrigerante líquido, y burbujas improductivas, que son las que se han generado en la expansión a través de la válvula. Las burbujas que provienen de la manguera por formación de vapor flash son burbujas improductivas que no podemos eliminar, pero sí podemos minimizarlas, como vamos a ver más adelante a lo largo del curso. El proceso de refrigeración en esta instalación de refrigeración elemental se va a mantener en el tiempo mientras en el cilindro haya refrigerante en estado líquido. Cuando se termine el líquido, el proceso de refrigeración se va a interrumpir. Para que haya refrigeración es imprescindible la presencia de refrigerante en estado líquido en el interior del recipiente. La temperatura a la cual se evapora el refrigerante se denomina temperatura de evaporación y esta temperatura de evaporación va a depender del refrigerante que estemos utilizando. Para el caso de amoníaco, evaporando a la presión atmosférica a nivel del mar, la temperatura de evaporación es menos 33,6 grados centígrados. Si hubiéramos utilizado freón 22 o R22, la temperatura de evaporación hubiera sido menos 41,1 grados centígrados. En esta instalación elemental, utilizando refrigerante amoníaco a nivel del mar, no será posible obtener menores temperaturas de evaporación. Para lograr menores temperaturas de evaporación, vamos a incorporar más adelante un compresor. Un concepto fundamental que debemos incorporar es que la presión de evaporación en una instalación de refrigeración por compresión mecánica
la fija el compresor. De esta manera, al fijar la presión de evaporación, estamos fijando la temperatura de evaporación. Habíamos dicho que el vapor flash es un vapor improductivo. Ese vapor se había generado por la expansión del refrigerante en la válvula. Va a ocupar espacio en la manguera que conduce al evaporador, va a ocupar espacio dentro del evaporador y además ese vapor flash, cuando incorporemos el compresor, va a ser aspirado, comprimido y descargado. Quiere decir que va en detrimento del rendimiento de la instalación de refrigeración. Ocupa lugar en cañerías, ocupa lugar en evaporadores y nos obliga a gastar más energía eléctrica en la aspiración, compresión y descarga hacia el sistema de condensación. A nuestra instalación de refrigeración elemental le vamos a agregar un par de válvulas y un manómetro para modificar la presión de evaporación y por consiguiente la temperatura de evaporación. La válvula de regulación de presión nos va a permitir modificar la presión de evaporación del amoníaco. Cuando la válvula esté totalmente abierta, el refrigerante va a evaporar a la presión atmosférica. Si estamos a nivel del mar, la temperatura a la cual va a evaporar el refrigerante es menos 33,6 grados centígrados. Esto es despreciando cualquier pérdida de presión que podría generar la válvula. Vamos a ir cerrando ahora la válvula de regulación de presión. Por ejemplo, cuando la presión indique en el manómetro 1,91, la temperatura de evaporación será menos 10 grados centígrados. Podemos observar que al aumentar la presión de evaporación, aumenta también la temperatura de evaporación. Continuamos cerrando la válvula de regulación de presión. A una presión de 2,5 kilos por centímetro cuadrado, la temperatura de evaporación es de menos 5. A una presión de 3,29 kilos por centímetro cuadrado, la temperatura de evaporación es de 0 grados centígrados. A partir de acá, prácticamente ya no vamos a tener formación de hielo sobre la superficie fría del evaporador. Únicamente vamos a tener condensación que proviene del vapor de agua contenido en el aire ambiente. Si continuamos cerrando la válvula de regulación de presión, la presión en el interior del evaporador seguirá aumentando y de la misma manera va a seguir aumentando por arriba de 0 grado la temperatura de evaporación. Esta relación entre presiones y temperaturas que observamos en esta tabla es propia del refrigerante amoníaco. Si cambiamos el refrigerante, para iguales valores de presión, vamos a obtener distintos valores de temperatura. Esta tabla es propia del refrigerante amoníaco. Cambio el refrigerante, va a cambiar la tabla. Un detalle conceptual muy importante es que con esta instalación yo nunca voy a poder obtener temperaturas de evaporación inferiores a menos 33,6 grados centígrados. Si yo quisiera obtener temperaturas menores, debo incorporar un compresor. Esta instalación de refrigeración elemental que estamos viendo conceptualmente es muy similar a todo lo visto anteriormente, pero tiene algunas variantes que vamos a detallar a continuación. En este caso, el cilindro de amoníaco lo podemos posicionar en forma vertical, ya que asumimos que en su interior tiene un tubo pescador que permite alimentar en forma continua el evaporador con refrigerante en estado líquido. El evaporador enfriador de aire ya deja de ser un caño y pasa a ser una serpentina,
constituida por tubos y aletas, y el aire atraviesa esa serpentina. Los evaporadores enfriadores de aire reales, ya sean equipos de refrigeración o de aire acondicionado, están constituidos por tubos y aletas. La presencia de las aletas es para incrementar la superficie de intercambio o superficie fría del evaporador que va a entrar en contacto con el aire. En este evaporador enfriador de aire, a la salida no hay válvula de regulación de presión. Quiere decir que el amoníaco está evaporando a la presión atmosférica. Si nos encontramos a nivel del mar, la temperatura de evaporación va a ser menos 33,6 grados centígrados. Esta temperatura se va a mantener siempre que haya dentro de los tubos coexistencia de fase líquida y vapor. Esta instalación, si bien es una instalación de refrigeración elemental, funciona y va a funcionar mientras yo tenga existencia de líquido en el cilindro. Por supuesto que es una instalación antieconómica porque estamos perdiendo en el ambiente toda la carga de refrigerante. A partir del próximo capítulo vamos a incorporar equipamiento necesario para poder volver a procesar esta masa de vapor de amoníaco y llevarla a la condición del cilindro. Vamos a incorporar para ello un compresor y un condensador.